Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectaros una semana más a este ciclo de webinars de Fundación para la Diversidad. El día de hoy el tema que vamos a abordar es diversidad generacional, después del confinamiento, sabiduría y talento. Contamos con Enrique Arce. Él es director en Compensa Capital Humano de Soluciones en Diversidad, Conciliación e Igualdad. Además es un gran experto en materia de diversidad generacional, colectivo senior y, como no, también es un gran patrono en nuestra fundación. Enrique, de verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y sin más, te paso el micro para que empieces. Muchísimas gracias. Buenos días, gracias a todos los que estéis conectados. Es un placer dirigirme a todos vosotros. Espero que todos estéis bien, que vuestras familias también lo estén y ojalá podamos salir de esta situación cuanto antes mejor. Es un placer y gracias, Sonia, y gracias a la Fundación por tener esta oportunidad de compartir con quienes estáis conectados este rato para hablar de generaciones, de hablar de generación, del talento del mayor y de los mayores. La verdad que me ha salido un pareado eso de después del confinamiento, sabiduría y talento, pero lo que quería realmente señalar con ello es que vienen momentos en los que vamos a tener que sacarle partido a cualquier iniciativa y cualquier forma de poner a trabajar a la gente junta, porque vienen tiempos difíciles, la situación está complicada, todos sabéis que lo que se está produciendo es el desplome de la economía, que se prevé un descenso en España de casi un 10% este año y un 7% el año que viene. Europa también está con no son muy mejores datos, pero algo mejor que nosotros. Un paro que se estima que va a estar por cerca del 18%, la situación está complicada, así que si somos capaces, y esta es un poco la forma, la idea, ¿no?, de todo este webinar, es que si también sacamos partido a la diversidad generacional para buscar soluciones, pues oye, bienvenido sea. Es verdad que ya lo estábamos haciendo, es verdad que ya estábamos todos interesados en cómo poner a funcionar a unos y a otros, jóvenes y mayores, pero yo creo que ahora el desafío sigue siendo válido y sigue siendo todavía más acuciante, si me lo permitís, ¿no? Voy a estar con vosotros estos 40 minutos, luego voy a dejar oportunidad para que preguntemos, porque lo que pueda dar, que pueda serviros de sugerencias, que pueda daros ideas, inspiración para vuestras decisiones que tenéis que tomar. Bueno, la verdad es que, como decía, hoy más que nunca hay mayor interés por la diversidad que esté, para poner la diversidad al servicio del grupo, ¿no? Digo que si hasta ahora era un hecho que se estaba tratando de forma tímida, ahora se va a convertir en una necesidad. Lejos de pensar como en el mito de Babel, en el que el hombre fue castigado por esa pretensión y esa ambición de que llegara al cielo, y fue castigado de manera que se produjo una dispersión y se provocó la diferencia, poniendo en riesgo la homogeneidad. Decía que lejos de que pensar que la dispersión que produjo el mito de Babel, donde nos provocó las diferencias y que fue un castigo por la ambición humana, yo creo que las sociedades ahora se pueden beneficiar justamente de la diversidad, porque aportamos distintas formas de ver las cosas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que merece la pena que le echemos un vistazo a las diferencias que hay entre los jóvenes y los mayores, ¿no? Cuando se habla de diversidad, estamos hablando siempre de las diferencias de carácter, digamos, demográfico, ¿no? Son las diferencias entre ahora sí. edad, el grupo social, orientación sexual. Pero esta forma, yo creo que de ver la diversidad es poner el interés sobre todo en la discriminación, que desde luego hay algo que que tenemos que corregir, como os iré contando a lo largo de la sesión.
Pero yo creo que pongámonos como nos pongamos, la diversidad tiene sobre todo cuando hay que gestionarla, hay que hacerlo desde el punto de vista de la diversidad cognitiva. Pongámonos como pongamos, la diversidad es diversidad cognitiva. Es diversidad cognitiva porque la gente tiene formas distintas de ver las cosas, hay distintas perspectivas, son observaciones diferentes, todos miramos al mismo sitio y podemos ver cosas distintas, ¿no? En este ejemplo que tenéis ahí, la famosa figura ambigua de la joven y la chica joven y la chica mayor, por cierto que sepáis que cuando en un estudio que se hizo en la Universidad de Leiden en Australia, resulta que la gente, había diferencias a la hora de percibir la imagen, si era un mayor o era un joven. Parece ser que la tendencia general es a ver a la chica joven, pero resulta que los jóvenes suelen ver a la chica joven y los mayores suelen ver la gente mayor suele ver a la señora, ¿no? Por esto quiero decir que a la hora de pensar en la diversidad cognitiva es lo que tenemos que pensar, que hay diferencias a la hora de percibir la realidad. También hay diferencias a la hora de interpretar la realidad, es decir, las categorizaciones, las formas distintas de clasificar el mundo nos hacen diferentes, por lo que hemos vivido, por donde hemos estado, por nuestra cultura, por la incidencia de la educación. Otra forma en la que se manifiesta la diversidad cognitiva es la diversidad a la hora de resolver problemas. Unos tienden a poder resolverlo de forma sencilla, otros lo hacen de maneras más complejas. Sí, pero a estas tres maneras de entender la diversidad cognitiva hay que añadir una cuarta, que es la diversidad de predicciones. Es decir, si estamos ante una persona, podemos pensar que ella, al margen de que esté en grupos, que pertenezca a un grupo social u otro, lo que vamos a encontrar es que tiene maneras distintas de ver las cosas, maneras distintas de interpretar las cosas, maneras distintas de resolverlas y sobre todo también maneras distintas de hacer predicciones. Y esta diversidad cognitiva es la que puede hacer rico y enriquecer proyectos, enriquecer desafíos empresariales, personales, familiares, etcétera. Y es aquí donde quiero incidir, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hay una definición de Oggi y Van Balet del año 2006 que dice que se trata de un grupo de personas con una edad determinada que comparte a lo largo de la historia un conjunto de experiencias formativas y culturales que los distingue de los predecesores. Aquí la importancia yo creo que reside en las experiencias formativas y culturales. Por eso, al menos yo cuando diferencio las generaciones, suelo distinguir que hay una diferencia entre cómo establecen los grupos etéreos en Europa y en Estados Unidos a cómo lo hacemos en España. Por eso, cuando se habla de generaciones en España, igual deberíamos de ser un poquito más prudentes a la hora de situarnos. Cuando yo digo la edad que tengo, desde luego soy un baby boom, pero desde luego igual no un baby boom de Estados Unidos no ha vivido lo mismo que he vivido yo cuando tenía 18 años, que por cierto los 18 años es la edad en la que se produce la más intensa socialización y lo que vives en ese momento es lo que te va a marcar para el futuro. Por eso habría que pensar que lo que estamos viviendo ahora, y sobre todo la gente que está teniendo entre los teenagers que tienen entre 15 y 20 años, los que están viviendo ahora, esto lo van a tener marcado para el resto. La solidaridad, la falta de comprensión, en su lado positivo y en su lado negativo, esto va a ser determinante para el resto de su vida. Digo que diferencia entre España y Estados Unidos porque no es lo mismo haber tenido 18 años en el año 68 en Estados Unidos que tener 18 años en el año 68 en España. Porque en Estados Unidos, como lo suelo siempre contar, en Estados Unidos un chico de 18 años lo que estaba viviendo realmente y estaba oyendo era a Bob Dylan y el Blowing on the Wind. Claro, es una canción muy distinta a lo que podía estar escuchando un chico de 18, una chica de 18 años en España, que lo que oía era a Dúo Dinámico o a Manolo Escobar y sus guitarras. Por lo tanto, la cultura, como dice la definición de Oggi y Van Balet, hace distinto el que luego tú te desarrolles de una manera o de otra, lo que vivas a los 18 años. Es verdad que con el paso del tiempo, como se ve ahí en la gráfica, se van acercando las generaciones y hoy un Z español ya no tiene gran diferencia con un Z norteamericano, alemán, etcétera. Ya no hay grandes distancias. Pero sí en la generación mía, que yo pertenezco al baby boom, obviamente, sí que existen esas diferencias.
La diversidad, desde luego, es fruto de una esperanza, de una mayor esperanza de vida. Simplemente para que os situéis, por si tenéis curiosidad, y de acuerdo con lo que he dicho antes de cómo separar los grupos etarios en España, ahí tenéis, si os miráis dónde está dónde os ubicáis, podéis encontraros en el cuando teníais 18 años, habiendo nacido cuando nacisteis, cuando teníais 18 años y la edad que tenéis ahora. Pensad y pensemos, y es una idea que lanzo, que allí cuando teníais el año en que vivisteis vuestros 18 años, es la edad en la que os marco. Lo que pasa es que en el caso de la diversidad por edad, lo que ocurre es que tenemos que añadirle un nuevo determinante, cosa que no creo que ocurra en el resto de las otras formas de diversidad, y es que nuestro cerebro, con el paso del tiempo, sufre modificaciones y hace que sea una razón más que nos diferencie a los que son más jóvenes de los que no lo somos, ¿no? Ahí tenéis las 1, 2, 3, las 5 generaciones. Habrá que empezar a hablar de una siguiente. Y veis ahí que cada una de estas generaciones afronta la vida, la ética profesional, la autoridad, el liderazgo, el espíritu, de formas distintas. Esta es una clasificación. Es muy probable que no estéis de acuerdo conmigo, es muy probable que añadiríais y matizaríais, pero a mí la parte que más me interesa es la parte de abajo. ¿Cuál es la actitud que tiene cada una de estas generaciones ante el trabajo, ¿no? Yo diría que los primeros, los de la izquierda, los veteranos, que forman un colectivo muy de continuistas, los que se les reprocha reticencia al cambio, muestran ante el trabajo una actitud más de sumisión frente a la ambición de los baby boomers, frente a la desafección de la generación X, aquellos a los que les prometimos una vida estupenda y resulta que han sido en gran mayoría decepcionados. La actitud de los sí, que son más oportunistas, aprovechan mejor la ocasión, y sobre todo la actitud que van a tener los Z, que van a ser de una gran adaptación. Son los grandes, perdedores, ¿no? Porque el progreso de la sociedad ha evolucionado enormemente y sin embargo ellos están encontrando que han vivido la crisis del 2008, y ahora están viviendo la crisis en los momentos en los que tienen 15, 18, 20 años, y ahora justamente están viviendo la crisis del COVID-19. No es extrañar que alguien diga, bueno, pero ¿qué sociedad me ha tocado vivir? Que nada se parece a la sociedad en la que vivieron los Z, los Y, que vivieron los X, los baby boomers y los veteranos, ¿no? Desde luego, la longevidad es una excelente noticia, no cabe ninguna duda. Las ciencias médicas, el desarrollo social ha posibilitado que ahora alcancemos unos niveles de una esperanza de vida enorme que nos hace fantástico, ¿no?, nuestra vida. Ahí tenéis un dato, por ejemplo, estos son datos sacados de un trabajo que se hizo en la Universidad de Berkeley y en el Instituto Max Planck de Alemania. Y diría, bueno, que de acuerdo con el año en el que han nacido, hay un 50% de probabilidad de vivir hasta, y ahí tenéis los años, ¿no? Es decir, que alguien que haya nacido en el año 57 tiene una probabilidad de vivir a los 89, 94 años un 50%. Mientras los que han nacido en el año 2007 tienen un 50% de probabilidad de alcanzar los 104 años. Si tenéis hijos que han nacido en esta época, fijaros la larga vida que les queda por vivir. Y claro, esta larga vida tiene que estar organizada, y desde que nacen hasta que alcancen los 100 años, como no se gestionen correctamente este tiempo, van a tener pues justamente dificultades para adaptarse a una sociedad que cambia a una velocidad de escándalo y que van a estar constantemente tener preocupaciones sobre la salud, sobre las finanzas, sobre la formación, sobre la adaptación a las nuevas situaciones, etc. La cuestión es que en estos momentos existe una alta probabilidad de que haya hasta 6 generaciones que estén conviviendo en la sociedad y hasta 5 generaciones que estén coincidiendo en el puesto de trabajo, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que tenemos que ponerlos a trabajar. Pero hay que resolver algo importante. Si la longevidad, desde luego, ha sido una excelente noticia, desde luego nuestra actitud que tenemos hacia el envejecimiento no parece que va acompañada de la promesa de vivir más.
lo que podríamos reprocharnos a todos, empezando por mí mismo, es que la actitud que tenemos al envejecimiento es, como algunos lo han llamado, tenemos una visión tóxica, ¿no? Cada vez que alguien dice que se le ha olvidado algo, si tiene 20 años no pasa nada, pero si resulta que tiene 65 años está cagado. Si alguien comete un error de concentración, si tiene 25 años, simplemente está despistado, pero si tiene 65 años es que ya la cabeza no le empieza a funcionar. Como estas, yo creo que hay muchos estereotipos y muchos sesgos que nos están impidiendo organizarnos mejor como grupos de los que poder sacar partido justamente esas diferencias cognitivas que existen entre unos y otros. Frases tan desafortunadas como la de Zuckerberg de Facebook, que decía que los jóvenes son más inteligentes, desde luego, no ayudan, ¿no? No ayudan porque al final lo que crean es un estado de opinión sobre que el mayor es incapaz, que el mayor no tiene, le faltan habilidades, etc. Y es un poquito justo lo que más quiero desmontar, ¿no? Pensad que existen leyes para gestionar y la discapacidad, existen leyes, la Ley de Igualdad del 2007 entre hombres y mujeres, existen leyes que protegen los derechos de los grupos de LGTBI, existen leyes que facilitan la inclusión, pero fijaros que no existe ninguna ley que controle y gestione el etarismo, el ageismo, que dicen los ingleses. La idea de que si de manera sistemática estamos tomando decisiones que van en contra de los mayores, y yo añadiría también de los jóvenes, lo que estamos es sesgando con nuestra opinión actitudes y probablemente aportaciones que podrían hacer estos grupos. Digo también de los jóvenes porque el ageismo, que es el ageismo, el etarismo o edadismo, etarismo de grupo etario, edadismo de edad, nace en el año, se la creó un gerontólogo en el año 69, porque lo que estaba apreciando justamente es que se estaban tomando decisiones en su hospital que tenían que favorecer más a los jóvenes que a los mayores. Yo diría que en la empresa y en nuestra sociedad ocurre algo parecido. Estamos a veces tomando decisiones que van en contra de los mayores y a veces también tomando decisiones que van en contra de los jóvenes por la actitud que tenemos un grupo hacia otro. Sin embargo, fijaos lo que ocurre en la historia, ¿no? El mayor, desde luego, no está tan incapacitado como esa visión tóxica que estoy presentando en el peor de las presentaciones, ¿no? Cervantes, por ejemplo, escribió El Quijote cuando tenía 58 años. Una mujer, Nelly Sachs, fue premio Nobel de Literatura a los 75 años. Otra, Dorothy Crowfoot, fue premio Nobel de Química a los 54 años. Y resulta muy interesante para que veamos cómo no se está todavía hay posibilidades de aportar y de contribuir cuando se rebasa los 55 años. El caso de Miguel Ángel, que Miguel Ángel acabó la Capilla Sixtina cuando tenía 33 años y luego resulta que reconstruyó la Catedral de San Pedro cuando tenía 62. Y en el caso de Einstein, concibió la teoría de la relatividad a los 26 y fue consejero de Roosevelt a los 60. Si nos fijamos en esto, parece ser que cuando se es joven podemos aportar de una manera y cuando se es mayor podemos aportar de otra. Y es justamente lo que quería comentaros ahora. Este es un amigo mío. Fuimos juntos al colegio, nos conocemos desde que tenemos 13 o 14 años, y con 60 años quedó cuarto en el triatlón que se organizó, en un triatlón en el año hace 3 años, quedó cuarto entre su grupo de edad. Es decir, tenemos que desmontar la idea de que los mayores no podemos, me incluyo, porque yo pertenezco al baby boom, y entro ya en el grupo de los 60 y tantos años. Esa idea de que no podemos aportar me parece que es muy fácil de decir y bastante difícil de demostrar, porque estamos ante una situación en la que tanto intelectualmente, cognitivamente, como físicamente podemos seguir haciendo cosas. Que sepáis que se organizan cada cierto tiempo lo que llaman los juegos de máster, unos juegos deportivos en los que la gente se apunta hasta 3 disciplinas por grupos de edad. Y hay gente que por encima de los 55 y de los 60 años se apuntan a esas disciplinas porque todavía se ven en condiciones de aportar tanto cuestiones físicas, mostrarse físicamente fuerte, como
abordar una competición que exige pues un planteamiento y exige una actitud positiva hacia la competición, hacia la colaboración, hacia etcétera, ¿no? No hay, por tanto, que pensar que la edad es un límite en nada. Y los jóvenes deberían de ver a los mayores con esa capacidad y los mayores deberían también saber aprovechar las habilidades que tienen los más jóvenes. Desde hace tiempo, ya estoy hablando casi de 60 o 70 años, se diferenciaba, lo hizo Cattell, Raymond Cattell, había como dos tipos de inteligencias, ¿no? Las inteligencias fluidas, que es una forma de razonamiento y es una manera de productividad cognitiva propia para situaciones nuevas en las que el aprendizaje previo no determina. Son las inteligencias que nos permiten inducir, deducir, relacionar y clasificar de manera figurativa las cosas, tienen que ver con la rapidez intelectual, con la velocidad de procesamiento de la información, y resulta que estas inteligencias fluidas alcanzan su máximo esplendor en la adolescencia y hasta los 35 años, ¿no? Y esto es lo que podría corresponder con el conocimiento explícito, es decir, aquello que podemos aprender, lo almacenamos y son reservas memorísticas y reservas cognitivas para el futuro. Frente a esto, existen otras inteligencias, decía Cattell, clasificaba Cattell, y yo creo que básicamente estoy de acuerdo, estaban las inteligencias cristalizadas, más propias para situaciones donde la experiencia es clave, ¿eh? Es el pensamiento estratégico, la planificación y la supervisión, el comportamiento social y las situaciones y la valoración de las situaciones sociales. Tiene que ver con las capacidades lingüísticas y con la comprensión verbal, con la organización del tiempo, y representan el nivel de desarrollo cognitivo alcanzado a través de la historia del aprendizaje del sujeto. Es decir, y esto podría corresponder con el conocimiento tácito. Cuando hablamos de conocimiento explícito, aquel que está recopilado en las bases de datos, ese conocimiento es propio de todo lo que hemos trabajado en la inducción, con la deducción, etcétera, ¿no? También cuando somos mayores. Pero quizá al mayor se le reserva otro tipo de conocimiento, el tácito, aquel que dice, a veces sabemos tanto que somos incapaces de contarlo. Eso es lo que pasa a medida que se va teniendo edad. Se han tenido experiencias, se han relacionado las cosas y ahora somos capaces de hacer emerger nuevos conocimientos que también nos hacen creativos, porque la creatividad no es exclusiva, como os comentaré, no creo que sea exclusiva de los jóvenes. Así que tenemos inteligencias fluidas, inteligencias cristalizadas que pueden hacer que ambos formas de pensar, diversas formas de pensar, nos sirvan para resolver nuestras ideas, ¿no? nuestros problemas. En la infancia y en la adolescencia el cerebro tiene muchísima neuroplasticidad y es la edad de la exploración, de la creatividad, del procesamiento de la información, de la resolución analítica, mientras que cuando ya se produce la maduración de los lóbulos frontales y la administración del sistema nervioso, parece que se estabiliza lo que se ha aprendido, se enriquece mucho el vocabulario y se gana mucha habilidad para comprender las emociones. Para los que sois psicólogos y estas cosas os interesan, os recuerdo lo que se habla de la teoría de la mente. La teoría de la mente viene a hablar de esa capacidad que tenemos todos los seres humanos para entender qué emociones están ocurriendo en el que tenemos delante. Claro, esto cuando se es mayor, después de haber vivido muchas experiencias, está más desarrollado que en el joven y tiene una utilidad enorme porque ayuda a resolver conflictos, porque ayuda a que la gente se entienda y es terriblemente útil cuando de lo que se trata es de progresar, ¿eh? Además, cuando se produce esta madurez, la intuición, como ahora veremos, también es algo que se desarrolla. Por tanto, lo que parece indicar todo esto es que a medida que se crece, la diferenciación de los hemisferios se está haciendo clave, ¿no? Y no es tanto, parece ser que no es tanto porque el cerebro, la parte del hemisferio derecho del cerebro se encargue de las cosas artísticas y la parte izquierda del cerebro se encargue de las cosas científicas. Los últimos descubrimientos de los neuropsicólogos no van tanto por ahí, van por la idea de que es el aprendizaje el que hace la diferencia. Cuando se es joven se explora, se aprende, y cuando se es mayor lo que suele ocurrir es que se acumula ese conocimiento en la parte izquierda del cerebro. Es como si el centro de gravedad cognitiva pasara de un hemisferio a otro. La verdad es que hay una evidencia de esto, y es que cuando se tiene una lesión cerebral en el hemisferio derecho y se tienen 18 o 20 años,
el efecto que esto tiene sobre el aprendizaje es enorme. Mientras que si la lesión en el cerebro es en el hemisferio izquierdo, resulta que lo que le resulta más dañado y devastador es la capacidad para recuperar lo aprendido. Así que este trasiego, gracias al cuerpo calloso, que es lo que une los dos hemisferios, permite que aquello que se ha almacenado, se ha experimentado, se ha explorado, se acumule en la parte izquierda del cerebro, que es el gran repositorio de las experiencias, de las experiencias y sobre todo una cosa muy importante, el saber analizar situaciones sin necesidad de un enorme gasto neuronal. La intuición no es la antítesis de las decisiones razonadas y analíticas, es más bien la cristalización de experiencias en las que se ha habido que tomar decisiones de forma analítica. Einstein decía que la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es su fiel sirviente. Y lo que yo reclamo, ¿no?, si me permitís, es que hemos, como de acuerdo con lo que decía este hombre que era muchísimo más inteligente que yo, hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y hemos olvidado el regalo. Es decir, ponemos demasiado énfasis en la exploración, en la capacidad de crear, en la novedad, y no sabemos sacarle partido a la intuición. ¿Por qué se hace esto? ¿A qué se debe esto? Aquí de nuevo acudo a los neuropsicólogos y dicen que funcionamos a base de atractores. Son como construcciones mentales que actúan como reconocedores de patrones. Cuando hemos vivido algo, hemos solucionado un problema, hemos representado una realidad, hemos pronosticado algo, lo que hacemos es que eso se queda ahí como esa capacidad para volver a reconocerlo cuando vuelva a ocurrir. Son constelaciones concretas de neuronas que están ligadas entre sí con fuertes conexiones que son activadas con impresiones sensoriales. Cuando vuelvo a ver algo, cuando vuelvo a oír algo, cuando vuelvo a sentir algo, me recuerda aquella experiencia pasada y entonces aprovecho aquella circunstancia. Permiten concluir sin un análisis minucioso y detallado, y esto es enormemente útil, se acumulan con la edad y es enormemente útil porque nos permite resolver problemas, pero con un consumo de recursos neuronales moderados. Es la rapidez que puede tener un mayor para entender rápidamente qué consiste un problema, mientras que igual alguien que no tiene la experiencia le va a tener que dedicar más tiempo porque no ha pasado por ella, todavía no ha construido ese atractor, no tiene ese patrón de reconocimiento de situaciones pasadas. Así que parece que lo que tenemos es, por un lado, el genio y tenemos la sabiduría como dos formas admirables de rendimiento cognitivo. Por un lado tenemos el genio, que es la capacidad para crear contenido nuevo, no existente, y se manifiesta en los pensamientos originales creados a partir de poco o de la nada. Y generalmente lo que es muy propio de los innovadores conceptuales, aquellos que a partir de poca información son capaces de crear conceptos nuevos. Frente a ellos la sabiduría, que es la destreza para relacionar lo viejo con lo nuevo y encontrar similitudes y entonces hacer emerger nuevas conclusiones. Supone una profunda comprensión de la naturaleza de las cosas y un profundo entendimiento de las relaciones. Y esto es una manera de decir, llamándolos innovadores experimentales, que cuando se es mayor no pierdes la capacidad de crear. Lo que ocurre es que se innova de forma experimental basándote en el ensayo y el error pasado. O sea, la creatividad, la capacidad de generar nuevas ideas, nuevas soluciones, está en ambos. Lo que pasa es que unos son capaces, quizá los más jóvenes, de hacer innovaciones conceptuales, como Steve Jobs cuando creó el iPhone y el iPad o cuando creó el Mac, mientras que otros tienen una capacidad de innovar más experimental, más basado en el ensayo y el error. Es el caso de cuando Einstein es capaz de colaborar y de aconsejar a Roosevelt. Ya no crea nada nuevo, sino que su experiencia le permite. Vemos, por tanto, y voy recogiendo la idea de que podemos poner a funcionar a unos y a otros, jóvenes y mayores, eliminando el etarismo y provocando que haya colaboración. Decía Goldberg que al sabio no se le pregunta qué es, al sabio lo que se le pregunta es cómo lo hacemos. Al qué es, igual hay que preguntárselo al joven, pero el cómo lo hacemos, y eso es la sabiduría, quizá haya que preguntárselo al mayor. Si diferenciáramos ahora situaciones ante las que nos enfrentamos la gente, nos enfrentamos cotidianamente, podemos diferenciar
situaciones que son poco frecuentes y situaciones que son más frecuentes, y las podemos relacionar si tenemos una solución conocida para abordarla o no tenemos la solución conocida. Viéndolo así, podríamos diferenciar que la sabiduría nos sirve ante situaciones conocidas de aparición escasa, como por ejemplo una fusión y una adquisición, no se tiene experiencia, es poco frecuente, no existe la situación así desconocida, pero no aparece con mucha frecuencia, y frente a ello tendríamos una solución novedosa para situaciones que no son frecuentes. Y aquí lo que se necesita es genio, que es cuando se dan las innovaciones disruptivas, como en el caso que ponía de Steve Jobs, o el inventor, el creador de WhatsApp, o todo lo que es disruptivo. Eso es genialidad. Se crea cuando no hay antecedentes y, sin embargo, conceptualmente se crea una idea. Eso es maravilloso y eso es genio. Pero frente a la sabiduría del genio hay, digamos, otro tipo, hay dos hermanos pequeños. Por un lado estaría la pericia, que sería esa productividad cognitiva, esa forma de pensar para situaciones conocidas de aparición frecuente, como por ejemplo la gestión de equipos. Es algo conocido, es algo que ocurre todos los días y que forma parte de que es frecuente y tiene soluciones. Tenemos ideas, es algo que está en el repositorio, tanto en el tácito como en el explícito, sobre todo en el tácito. Pero eso es la competencia y eso nos preocupamos de buscar en nuestras organizaciones. Y podríamos reservar la palabra talento para las situaciones en las que son nuevas y las apariciones requieren soluciones nuevas ante situaciones que son frecuentes. Esto es a lo que se enfrenta un chaval joven, o alguien, perdón, por lo de joven, o chavala, cuando se enfrenta a situaciones que aparecen con cierta frecuencia, como los errores de programación, y lo que se necesitan son soluciones novedosas. Así que cuando pensemos en el talento, lo que yo propongo es que diferenciemos entre los sabios, entre la sabiduría, el genio, la competencia y el talento, porque esto nos va a servir para situaciones distintas. Busca, analiza, categoriza la situación, y entonces igual lo que necesitamos es más talento, más competencia, más genio o más sabiduría. Quería decir hasta aquí que si nos ponemos, porque me quedan ya 10 minutos escasos, que si lo que queremos es salir de una situación complicada, aprovechar todos los recursos que tenemos, pensar que la diversidad, la gestión de la diversidad es uno de los recursos que hasta ahora tímidamente habíamos aprovechado y que ahora lo podemos sacar más partido. La propuesta es: trabajemos juntos, jóvenes y mayores, porque ni unos pueden menospreciar a otros en ninguna de las dos direcciones. Cosas que se pueden hacer. Para empezar, yo diría, y me queda poco, es que nuestra vida, desde luego, ha cambiado por esta razón de la longevidad, por la buena noticia de la longevidad en nuestra vida. Tradicionalmente, nuestra vida la hemos organizado en un periodo de estudio que nos llegaba hasta los 28 años, luego una fase de trabajo, nuestra vida laboral, que llegaba hasta los 65 años, aproximadamente los 37 años cotizados, y a partir de ahí entrábamos en la etapa de retiro. Esta es lo tradicional. Sin embargo, lo que ahora ha ocurrido es que se han añadido dos nuevas etapas. Entre el estudio y el trabajo, entre los 28 y los 35 años, ya que vivimos más, por eso me refería antes a esa enorme 104 años que puede vivir alguien que ha nacido en el año 2007, a esta nueva etapa va a ser una etapa en la que la gente joven de los 28 a 35 años se va a buscar experiencias, va a querer tener experiencias multiculturales y se va a enriquecer. No necesariamente se va a incorporar al mercado laboral. Si tiene posibilidades económicas, se va a buscar la vida yendo a otro país, viendo otras culturas, enriqueciéndose. Ahora les llaman los yahoos, que es un acrónimo que se han inventado, aludiendo a los jóvenes adultos que están manejando opciones, ¿no? Los young adults handling options. Son gente que acaba los estudios y los que tienen la oportunidad de viajar, experimentan, enriquecen y vuelven con una mayor capacidad para competir, porque vienen sabiendo idiomas, habiendo conocido otros mundos, habiéndose hecho más diversos y sobre todo más tolerantes a la diversidad. Luego sí, trabajarán y tendrán y coincidirán con la vida actual de una vida cotizada, etc. Pero tenemos que estar todos preparados, porque es posible que aparezca
el desafío o oportunidad, depende cómo se vea, de una segunda carrera. A los 50 y tantos años, 55, 50, y esto puede estar ocurriendo ahora, y esto puede ocurrir a corto plazo, de gente que se va a quedar sin trabajo y se va a tener que reinventar. Esto ya venía ocurriendo, pero ahora imaginaros cuánto va a ocurrir. Transcurrirá esta segunda etapa y entonces sí que entraremos en el retiro. A lo largo de toda la vida habrá que considerar 4 cosas que tenemos que gestionar. Nuestro patrimonio financiero, nuestro patrimonio vital, la salud, y ahora es fundamental, todo lo que se hagan por nosotros y hagamos nosotros por nosotros, y hagamos nosotros por nuestros mayores es fundamental, el patrimonio competencial y el patrimonio resiliente. Me refiero al patrimonio resiliente como la capacidad de salir de situaciones, se me va a escapar una palabrota, pero prefiero decir situaciones complicadas. Esa capacidad para resolver cuando vienen mal dadas, el tener cintura y tener soluciones cuando nos viene todo de frente. Ante cada una de estas, esto es lo que más o menos como se podría pintar. El patrimonio financiero no se tiene un duro cuando se estudia, alcanza su máximo cuando estás al final de la etapa de trabajo, pero la segunda carrera nos da un machazo y empieza a decaer cuando llega la etapa del retiro. La salud es fantástica al principio, fantástica, se tiene en 30 años en la etapa de la neotenia. La neotenia se refiere a las prácticas infantiles en épocas de que es todavía madurez, ¿no? El patrimonio de la salud empieza a decaer con la etapa en el trabajo, más decae en la segunda carrera, 50, 60 años, y no os digo más en el retiro. El patrimonio competencial empieza siendo pobre. En la etapa neotenia y de trabajo es cuando más mejoramos nuestras competencias, nuestra formación, etcétera. Puede decaer y tenemos que tener mucho cuidado en esa segunda carrera. Y aquí, este crecimiento que se produce aquí, a lo que me estoy refiriendo, es que podemos aprender, estamos capacitados para aprender, nuestro cerebro puede hacerlo, somos capaces de resolver problemas, aunque luego vendrá, desde luego, porque nada es la inexorable dectitud, que eso no hay quien lo evite, ¿no? Y en el caso del patrimonio resiliente, que la gente joven no tiene todavía, no ha pasado por malas experiencias, sin embargo el mayor, a medida que está en la fase de trabajo, en esta segunda etapa, ya recurre a esos momentos complicados y puede estar preparado para afrontar esa segunda carrera. Yo creo que si algo toca hacer ahora es, si tenemos que preparar un plan de acción, hay 4 frentes en los que tenemos que preparar ese plan de acción, las empresas con nosotros, nosotros con nosotros mismos, que son que a lo largo de nuestra vida larga, 5 etapas posibles, 4 frentes en los que trabajar: el dinero, la salud, la formación y la capacidad para desenvolvernos en situaciones complicadas. Por ser un poquito más prácticos, ¿qué podemos hacer? En el aspecto financiero, la empresa, asesoramiento. Ahora vienen momentos difíciles. Un paro de cerca de un 18,9% que se prevé para este año. La situación económica de muchas familias, de muchas personas, se necesita mantener los empleos, se necesita hacer esfuerzos para salir rápidos de la situación. Y sobre todo la gente lo que necesita es asesoramiento. Se va a vivir mucho, se necesita tener control sobre el dinero. Y educación financiera, no sabemos de pensiones, necesitamos saber de esto. Y la persona va a tener que ahorrar e invertir. En la salud, ahora, el retorno, fundamental, el retorno en estos momentos, el teletrabajo y la flexibilidad horaria. Y sobre todo ahora una preocupación. Tenemos una deuda moral con nuestros mayores. En el peor de los casos, los hemos llevado a residencias y fijaos lo que nos ha pasado. Somos responsables y somos deudores de estos mayores. Y la persona deberá tener, respecto a la salud, cuidado con la alimentación, el ejercicio y sobre todo las relaciones sociales emocionales. Esto es fuente de salud. Llévate bien con la familia, con tu pareja, etc. En las competencias, momentos en los que vamos a tener que capitalizar el aprendizaje y el conocimiento. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos acumulado, las experiencias que hemos vivido, necesitamos ponerlas al servicio de la organización. La organización nos va a tener que facilitar el hacer explícito nuestro conocimiento tácito. Y los equipos intergeneracionales van a ser el gran lugar en el que poder gestionar conocimientos. Los mayores enseñar cosas a los jóvenes y los jóvenes enseñar cosas a los mayores.
sobre todo en el ámbito de las tecnologías. Es impresionante, y seguro que vosotros lo habéis visto, cómo muchos mayores han descubierto que la tecnología, desde luego, es una herramienta maravillosa a la que no se enfrentaban por miedo. Lo podríamos llamar esto autoritarismo, es decir, uy, que es que esto me ha venido de mayor y entonces yo ya no puedo manejar el Zoom o no sé manejar el WhatsApp. Mentira, muchos de ellos acaban de descubrir, como leía esta mañana, que hay youtubers y hay influencers de 60 y tantos años, de 80 años, que son capaces de manejar la tecnología igual que cualquier. Lo que pasa es que la sociedad, en esa visión tóxica que antes decía, nos están llevando a la idea de que ya las nuevas cosas parecen como que nos sobrepasan, ¿no? Y esto no es verdad. Los equipos intergeneracionales tienen que ser lugares y contextos de intercambio de conocimiento. Y la persona va a tener que autoformarse y, desde luego, mantener y cuidar sus relaciones sociales, sobre todo las profesionales, ¿no? Y es de donde se aprende. Y respecto a la resiliencia, la empresa tendrá que seguir facilitando el acceso al networking, el acceso a otros grupos que también nos pueden aportar cosas. Y la persona va a tener que hacer un esfuerzo por, en este caso ya, las relaciones de segunda derivada. Es decir, aquellos que conocen a los que yo conozco, segunda, tercera y cuarta derivada. Por ir acabando, creo que un proyecto colectivo tiene más probabilidad de éxito si es cosa de diversos que de iguales. Los grupos homogéneos suman, los heterogéneos multiplican. La riqueza de un equipo intergeneracional reside en dos cosas: en la fluidez de las ideas del joven que el mayor cristaliza y en la capacidad del mayor de convertir en un conocimiento la información que el joven encuentra. Siempre suelo decir que el mejor usuario de Internet es un joven y un viejo y un mayor juntos. El joven porque encuentra todo lo que parece imposible y el mayor porque convierte todo lo encontrado, toda la información, en conocimiento para sacarle partido. Un entorno donde se puede, un entorno favorecedor, ¿no?, y excelente para probar todo esto serían los entornos Agile, porque requieren de equipos multidisciplinares que trabajen juntos, porque el conocimiento está disperso y no es necesario que esté aglutinado en un único tipo de pensamiento, y porque las personas están formados por personas motivadas por compartir y revelar el conocimiento. Los entornos Agile son un extraordinario contexto para que jóvenes y mayores se pongan a trabajar. Pero cuidado, la diversidad pierde todo su potencial y es tan pobre como la propia homogeneidad cuando provoca conflicto. Por eso tenemos que rehuir, rechazar, apartar la provocación y el conflicto. El reto es el balance entre generaciones hasta dar con un único cerebro en el que, amueblado, maneje y contenga atractores de los mayores y el riesgo de los jóvenes. Ese sería el único cerebro que puede hacer funcionar para sacarle todo el partido a la diversidad. Pero una cosa antes de acabar, y es que, por favor, que los jóvenes vean a la mayor y los mayores vean al joven. Sería la manera en la que, apartado el etarismo, todos nos veamos con posibilidades de aportar unos a otros, de arriba abajo, de los mayores a los jóvenes y también de los jóvenes a los mayores. Que la próxima vez que Adelaida haga un estudio de este tipo, lo que encuentre es que unos y otros ven jóvenes y mayores. Muchas gracias, a pesar y perdonar por los 4 o 5 minutos que me he pasado. Muchísimas gracias, Enrique. Muy interesante. Coincido, la diversidad nos enriquece y más en estos momentos de crisis que necesitamos muchas cabezas pensando para salir adelante. Tenemos unos 10 minutillos para preguntas. Por un lado, si preferís, las podéis hacer vía el chat. Yo las puedo ir leyendo. O también podéis puntualmente pues, activar vuestro micro y plantearla directamente a Enrique, como prefiráis. Adelante, ¿quién se anima? Por lo pronto todo el mundo está agradeciendo el enfoque, diciendo que la presentación ha sido excelente, muy interesante, que les ha encantado. Yo voy leyendo en voz alta, Enrique, aún no llega ninguna pregunta. Quizás hago yo una. Ahora que viene la desescalada,
pues es posible que la gente mayor, pues que está más en riesgo, ¿no?, de contraer el virus, pues tenga que seguir teletrabajando. ¿Cómo hacer para que no se descuelgan, para que sigan siendo parte del equipo y se sientan pues incluidos en los proyectos que se vayan retomando? Ahora ya la tecnología empieza a no tener secretos, empieza a no tener secretos hasta avanzada la edad. La tecnología es nuestro gran aliado. El teléfono, el videochat, los chats, Zoom, Teams, vienen a convertirse en herramientas que nos acerquen. Lo que no podemos es desaprovechar el contacto emocional que tiene que haber entre las personas, aunque no haya contacto físico. Creo que el pertenecer y el sentir que estamos incluidos en un proyecto pasa por vernos, y la tecnología nos vale. Si esto nos hubiera ocurrido hace décadas, esto sí que sería más complicado, porque igual lo único que tendríamos sería un teléfono con una línea que estaría todo el día comunicando. Ahora tenemos la posibilidad de que hay muchos teléfonos móviles y de la tecnología al alcance. Teletrabajar ha demostrado ser una extraordinaria herramienta. Es verdad que estamos teletrabajando en una situación de confinamiento, no es el mismo teletrabajo que proponíamos cuando hablábamos del teletrabajo como una medida de conciliación. Ahora estamos obligados a teletrabajar, pero el contacto a través de las tecnologías tiene que ser una herramienta de conexión emocional. Muy bien. Leo otra pregunta. ¿Cómo podemos contribuir desde la parte individual a esta situación de aportación jóvenes mayores? La sociedad solo incluye a los jóvenes en la publicidad, en las series, sin embargo les deja de lado en el empleo. Qué paradoja, ¿no? Y si puedes repetir la explicación, diferencias entre sabiduría, pericia, genio y talento. Ha parecido muy revelador. Hay una última, ahora todo va a cambiar, pero realmente el mercado estaba hasta la fecha valorando las distintas generaciones. Me da la sensación que jóvenes y mayores están poco valorados y por tanto en empleos precarios, si es que tienen empleo. Sí. Adelante. Adelante. Bueno, lo primero de todo, es verdad que están invisibles. La invisibilidad ha afectado tanto a los mayores de 55 en el mundo laboral como a los jóvenes, que parecía que se estaban recuperando. Estábamos recuperando después de la crisis del 2008, estábamos recuperando empleo para los jóvenes, y ahora de repente un nuevo tortazo. De ahí que hable que los Z y los I más jóvenes, bueno, ¿qué tipo de sociedad me ha tocado vivir? Que ahora no tengo mi trabajo, no me puedo ni organizar la vida, pensar en tener un hijo es una locura, etcétera. La aportación individual ahí, bueno, los que tengamos capacidad para decidir en el trabajo, por favor, no nos dejemos llevar por los estereotipos que nos hablaban el otro día Elena y Sergio. Cuando veamos de manera inconsciente a una persona, que no veamos si es vieja o sea mayor, que veamos de alguien que pueda aportar nuevas perspectivas, nuevas formas de resolver problemas, nuevas formas de categorizar la realidad y nuevas formas de hacer predicciones. No nos dejemos llevar por los sesgos. Respecto a explicar de nuevo esto, me voy a volver de forma rápida. Lo que diferenciaba son dos variables. Por un lado, cuando la situación es no frecuente o es frecuente, se diferencian los dos valores, y cuando la solución que tenemos para esa situación o es conocida o es novedosa. Claro, cuando la situación no es frecuente, como por ejemplo una fusión o adquisición, porque no ocurre todos los días, y no hay una solución, y hay una solución conocida que quizá esté guardada en la cabeza de alguien, probablemente de un mayor, aquí es cuando se necesita sabiduría. Es cuando se llama al mayor y se le dice cómo podemos abordar esta situación. Ya sé lo que está pasando, pero dime cómo podemos hacerlo, porque no tenemos experiencia, no hay nada guardado. Frente a ello, cuando existe la necesidad de crear algo nuevo, y para lo que es una situación absolutamente novedosa, nada frecuente, lo que se necesita es el genio del joven, que de repente se le ocurre la maravillosa idea y nos deja impactados y dice, joder,
cómo se le ha ocurrido a alguien lo del iPhone, o se le ha ocurrido a alguien ese momento trascendental en que rompes con el pasado y creas cosas nuevas. Y eso es propio de los genios. Mientras que la competencia y el talento serían, lo que decía antes, las hermanas pequeñas. La competencia es propia para situaciones que son conocidas y que ocurren de manera frecuente. Siempre andamos con problemas en la gestión de equipos, en el liderazgo, el mover a un equipo de vendedores, el mover a un equipo de proyecto. Esto es frecuente y las soluciones están conocidas. Quien lo sabe hacer, quien lo sabe resolver, le atribuimos pericias, sabe enfrentarse con una situación que no es nueva y donde la solución es conocida. Frente al talento, cuando buscamos talento, lo que estamos buscando es gente que se enfrente con situaciones frecuentes, pero que van a requerir soluciones novedosas, como por ejemplo, ponía como ejemplo, un error de programación. Ocurre con frecuencia cuando se está programando y lo que requieren son soluciones novedosas. Es el joven el que puede estar, pues mira, aquí lo que se puede hacer es esta cuestión, ¿no? Es la diferencia entre, en la parte de arriba estaría la genialidad y la sabiduría y en la parte de abajo la cotidianidad. En la parte de la izquierda estaría las soluciones que ya están almacenadas en algún sitio y en la parte de la derecha las soluciones que no están almacenadas en ningún sitio. En función de tu proyecto, en función de lo que tengas y cuál es el tipo de talento que necesitas. Y no sé si había algún otro matiz en las preguntas, Sonia. Sigo con las preguntas, Enrique. Muchas veces las personas de más edad ocupan pues, puestos de mayor responsabilidad y los jóvenes pues a veces no tienen espacios, ¿no?, para traspasar conocimiento. ¿Cómo se puede lograr? Porque pues están empezando. O te digo otra, la política no piensa en generaciones, piensa en corto plazo y esto condiciona enormemente en sentido negativo. La baja natalidad, la mayor esperanza de vida hará que el peso de sabios sea superior al de genios. Quizás entonces se piense más en políticas de generaciones. ¿Sí o no? ¿Qué piensas? Bueno, perdona porque si no se me olvida. Sí. Respecto a la primera, hace poco tiempo, hace un año así, me reuní con gente joven en FIDE y hablábamos de este tema y alguien sugería que por qué no algún joven no podría ir o acudir a algún consejo de administración o algún comité de dirección aunque no tuviera ni la edad ni la experiencia, porque lo que podía estar era aportando nuevas ideas a soluciones, podría aportar soluciones disruptivas a situaciones en las que no estaban siendo frecuentes. Por ejemplo, esta. No es una situación frecuente, igual lo que se necesita son ideas disruptivas, aunque también se van a necesitar sabiduría por gente que haya pasado y vivido de forma intensa, por ejemplo, la crisis del 2008. Así que, ¿cómo se puede hacer? Dando también entrada a los jóvenes en lugares donde tradicionalmente han sido los mayores. Y respecto a la segunda pregunta, Sonia, tenía que ver con... Ya me olvidé. Perdóname. Sobre la política, que no piensan generaciones, sí, que es muy cortoplacista, que no hay políticas para generaciones desde esa perspectiva. No se ha añadido a la agenda política la idea de las generaciones. Bueno, aunque últimamente igual sí, pero desde luego la política siempre se ha hecho al margen de las generaciones. Aunque ya te digo que últimamente no, porque ya como es una preocupación si habrá caja de la seguridad social para mantener las pensiones, el coste que va a tener la asistencia sanitaria cuando la edad media crezca, etcétera, sí se empieza a trabajar en las generaciones, pero desde este punto de vista. Pero no se piensa desde el punto de vista el que viene la pregunta de la política está pensando en poner a trabajar jóvenes y mayores porque desde ahí pueden surgir excelentes ideas. Yo creo que no. Sinceramente no se está haciendo y creo que debería hacerse. Esta situación sí es verdad que ha demostrado que eso se puede hacer. Hay muchos jóvenes que han ayudado a sus mayores a hacerle la compra, sacarle a las mascotas, etcétera, que les han ayudado con la tecnología. Pero no forma parte de la política, forma parte de la iniciativa personal, de la iniciativa privada. Y eso habla muy bien de los jóvenes, y aquí decir de ellos que han tenido algunos comportamientos ejemplares, y podemos ver, todos tenemos ejemplos de comportamientos ejemplares de los jóvenes, así que cuando hablo de etarismo,
Tampoco se trata de rechazar a los jóvenes porque si son unos alocados, porque son unos aventureros, porque van a su bola, etc. Eso sería una actitud etarista hacia los jóvenes. Y sin embargo se han mostrado colaboradores con los mayores. Pero es verdad que habría que meterlo esto en la agenda política. ¿Cómo podemos hacer una sociedad más cohesionada que aproveche las diferencias? Pensar siempre, por eso siempre acudo a la misma razón. 4 formas de diversidad cognitiva. Más allá de la diversidad demográfica, hay 4 formas. Estamos hablando de buscar gente que interprete de forma distinta, que perciba de forma distinta, resuelva de forma distinta y prediga de forma distinta. Para ir terminando, Enrique, una última pregunta. ¿Crees que tienen cabida las personas mayores laboralmente con las nuevas tendencias, nomads en un mercado global que requieren riesgo, innovación, creatividad, que uno pensaría que es más propio de jóvenes talentos? ¿Qué piensas en este mundo global? Bueno, lo de los jóvenes, la expresión jóvenes talentos es lo que yo podría, desde mi presentación, ¿no? Lo que he querido poner ahí correspondería con el genio. La nueva situación, los nuevos desafíos, yo creo que tendría un coste enorme si solo se aprovechara el talento joven, es decir, el genio o el talento. Creo que podríamos cometer muchos errores si solo se aprovechara de ello. Un ejemplo es que cuando en la época de las .com, muchas organizaciones creadas por jóvenes solo se dotaron de jóvenes. Y resulta que al poco tiempo tuvieron que incorporar algún mayor porque los procedimientos que se crearon fueron prontamente transgredidos y aquello que podía haber sido una excelente idea acabó en la basura. Otros progresaron, Google, etcétera, progresaron. Pero el no dotarse de la experiencia del mayor deja que solo sea aventura lo que podría haber sido una extraordinaria idea de largo plazo. Bueno, y ahora sí, para terminar, la última pregunta. Hay una persona que dice, hay perfiles de puestos de trabajo que ya van destinados a gente joven, porque piden formaciones que antes no existían y sin valorar la experiencia adquirida por quienes se presentan a las candidaturas. ¿Cómo podemos evitar eso? Es verdad, porque son puestos de trabajo donde la tecnología tiene tanto peso, tanta importancia y son contenidos a los que nunca ha tenido acceso un mayor, con lo cual son los jóvenes los que han accedido a ese tipo de conocimiento y por eso son los más capacitados para eso. Pero yo creo que en el fondo del conocimiento necesario para desempeñar cualquier tipo de responsabilidad va a requerir también de gente mayor. ¿Por qué no ponemos asesores, advisors, que ayuden y aceleren, por ejemplo, la incorporación de los jóvenes a las empresas? ¿Por qué no sacamos más partido al mentoring, también al mentoring inverso, a todos? ¿Por qué no aceleramos si el tiempo medio que tarda una persona en empezar a ser productivo son 100, por ahí, de ahí el otro día, que son cerca de 100 semanas hasta que la productividad sea máxima y ya sobrepasa el break-even? ¿Por qué no podemos hacer que el mayor acelere esa capacidad para ser productivo en muchísimo menos tiempo? Yo creo que aquí sí que hay, aunque el mayor no conozca, por lo tanto, aunque el mayor no conozca el contenido exacto del puesto de trabajo, quiero decir, pero sí puede ayudar a una mejor comprensión ayudar al joven a que comprenda que las decisiones que toma en ese puesto tan exclusivo va a tener impacto organizativo, va a tener impacto en las relaciones con otros, va a tener impacto en las inversiones, para que no se convierta simplemente en una estrella de la digitalización. Muy bien, creo que teníamos a Javier Benavente, patrono también de Fundación Diversidad y vicepresidente ejecutivo, que quería hacer una última pregunta, ahora sí, para cerrar. Adelante, Javier. Gracias, Enrique. Enhorabuena por tu presentación. Simplemente, el mundo del mayor, con esta crisis que estamos viviendo, se ha convertido en un gran mercado para muchísimas empresas. De hecho, son muchas las empresas que están ahora acercándose y ofreciendo productos, servicios para ellos, etcétera, ¿no? Sin embargo, es una contradicción que a nivel de diversidad dentro de las empresas, especialmente las grandes, pues a partir de determinada edad se abandone la posibilidad de contratación de estas personas.
y a la hora de desarrollar productos o innovar en productos y servicios, pues no se cuenta precisamente con el consumidor dentro de la propia plantilla. No sé qué opinas de esta, desde mi punto de vista, incongruencia. Pues absolutamente estoy de acuerdo. Lo primero de todo que has dicho tiene que ver, pues no sé si nos han movido las conciencias, Javier. La deuda moral que ahora tenemos, la queremos resolver. Estamos todos muy preocupados porque nuestros mayores son los grandes sufridores de esta circunstancia. Eso tiene que ver con la deuda moral. Por otro lado, las empresas no están incorporando al mayor y si desde luego están pensando en que alguien sobre la organización probablemente sean los más mayores. Yo creo que eso es descapitalizar la empresa. Hay muchos estudios hechos en muchas organizaciones, en Mercedes, hechos por el Instituto Masplan y por otros, donde han demostrado que la gente de 60 años, incluso hasta en escenarios en los que se trata de apretar clavijas, en la fábrica de Mercedes, trabajos muy rutinarios, cometen el mismo número de errores que los jóvenes. No son, por tanto, más inútiles. Pueden aportar, pueden estar ahí donde están los jóvenes. Me parece un lujo el desperdiciar esto. Y si además estamos hablando de una sociedad en la que más del 70 y tantos, o casi el 80% de la actividad pertenece al sector servicios, ahí que donde lo que más se necesita es capacidad para resolver conflictos, de dar servicio, pensar, hablar con la gente, en relaciones, entender emociones, etc., me parece un lujo no aprovechar todas las capacidades que tiene gente de edad. Me parece un lujo, porque a la hora de resolver un problema en un hotel, nuestro mercado de turismo, ¿no? El 14% del PIB de este país depende del turismo. ¿No son capaces también los mayores de atender a esas situaciones en un sector que es basado prácticamente en el turismo? Yo creo que lo pueden hacer muy bien. Es más, cuando un mayor alemán, holandés o finlandés, igual en algún momento de su visita a España, igual lo que quiere es relacionarse con alguien que tenga su edad, porque es con quien mejor se entiende. Y desde luego, si ahora hay muchos mayores, habrá que pensar también que la oferta de productos y servicios, incluida la publicidad, también tendrán que estar incluidos los mayores. El mundo no está formado por jóvenes. A mí la gran cuestión es que, no recuerdo quién lo decía, pero cuando somos jóvenes reprochamos algo a los mayores y sin embargo todos queremos ser mayores. Y ojalá todos seamos mayores. Queremos ser mayores y sin embargo les ponemos a parir, pero no por la expresión. Y sin embargo todos queremos ser mayores. Yo lo que deseo es que si eres mayor, enhorabuena. Y si eres joven, ojalá lo seas. Muchísimas gracias, Enrique, por este cierre magnífico. Muchas gracias a todas y todos que os habéis conectado el día de hoy. Nos volvemos a ver la próxima semana. Como sabéis, las grabaciones las vamos subiendo a nuestra web, las podéis difundir al interior de vuestras empresas. Y nada, ánimo y a resistir. Mil gracias. Muchas gracias a todos, un placer dirigirme a todos vosotros. El problema de esto es que solo tiene una dirección, solo hablo yo. Y me hubiera gustado veros los ojos y estar más cerca de vosotros. Ojalá que algún día lo sea. Gracias.